Arquitectura del miedo. Imagina que entras a un hospital. El médico, con rostro serio, te entrega una pastilla y te dice: esto te ayudará. Pero el 80% de los pacientes sufren náuseas violentas a los pocos minutos. La ingieres. A los 5 minutos, tu estómago se retuerce. Pero hay un secreto. La pastilla es solo azúcar. Lo que acabas de experimentar no es una reacción química. Es un asalto biológico de tu propia mente. Bienvenidos al efecto nocebo extremo. El espejo oscuro del placebo. Todos conocemos el efecto placebo, la capacidad del cerebro para sanar el cuerpo mediante la creencia. Pero el nocebo es su gemelo malvado. El término, que en latín significa dañaré, fue acuñado en 1961 por Walter Kennedy para describir lo que ocurre cuando una expectativa negativa se manifiesta en síntomas físicos reales y medibles. No es hipocondría, es una cascada bioquímica donde el cerebro, convencido del peligro, ordena al cuerpo enfermar. ¿Cómo sucede esto? Cuando esperamos algo malo, nuestro cerebro libera hormonas del estrés como el cortisol y la adrenalina. Estas sustancias en altas dosis pueden causar estragos, aumentan la presión arterial, debilitan el sistema inmune y generan inflamación. Además, cuando anticipamos dolor, nuestro cerebro libera una molécula llamada colecistoquinina, que actúa como un amplificador. Abre las compuertas de los receptores del dolor antes de que el estímulo siquiera llegue. Al mismo tiempo, el cerebro bloquea la producción de dopamina y opioides naturales. En esencia, el miedo desactiva tus analgésicos internos y enciende tus amplificadores de agonía. Uno de los estudios más escalofriantes se realizó en Japón. A un grupo de estudiantes alérgicos al zumaque venenoso se les frotó un brazo con una planta inofensiva diciéndoles que era zumaque. La mayoría desarrolló una erupción cutánea. Luego en el otro brazo se les frotó zumaque real, pero diciéndoles que era una planta inofensiva. El resultado, casi ninguno tuvo reacción. La expectativa fue más poderosa que la realidad física. El efecto nocebo no se limita a erupciones. Se han documentado casos de personas que han experimentado dolor crónico, problemas respiratorios, fatiga extrema e incluso alteraciones cardíacas, todo provocado por creencias negativas. Durante los ensayos clínicos de nuevos medicamentos, una parte significativa de los efectos secundarios, reportados en el grupo de control, dicen que en realidad el que recibe el placebo tiene manifestaciones del efecto nocebo. La gente lee la lista de posibles efectos adversos y su mente se encarga del resto. El dilema ético. Aquí radica la tragedia de la medicina moderna. El consentimiento informado. Al advertir a un paciente sobre los riesgos, el médico podría estar, sin querer, implantando la semilla del síntoma. Si son demasiado explícitos, podrían estar sembrando la semilla del nocebo, causar un daño real. Pero si no informan, están violando el derecho del paciente al consentimiento informado. Es una línea muy delgada. Por eso el lenguaje es crucial. En lugar de decir este medicamento puede causar náuseas, un médico podría decir la mayoría de los pacientes toleran muy bien este medicamento. La misma información pero con un marco positivo. El efecto nocebo también se manifiesta a nivel social. Piensa en las enfermedades psicogénicas masivas, donde un grupo de personas, por ejemplo, en una escuela o una oficina, empieza a experimentar síntomas similares sin una causa médica aparente. Alguien se siente mal, el pánico se extiende. Y de repente, docenas de personas tienen los mismos dolores de cabeza o mareos. ¿Es el nocebo contagiándose como un virus? ¿Es posible que estemos creando enfermedades solo por el hecho de nombrarlas? Entonces, ¿cómo podemos protegernos del lado oscuro de nuestra mente? La clave es la conciencia y el reencuadre. Primero, reconocer que el efecto nocebo es real. En la siguiente parte veremos qué ocurre cuando este efecto llega al borde de la muerte. El caso de Mr. A y la farmacología de la idea. El incidente año 2007. Un joven de 26 años, identificado como Mr. A, llega a una sala de emergencias. Está pálido, tembloroso y apenas puede mantenerse en pie. Su presión arterial ha caído a niveles de shock.
Les confiesa a los médicos que ha cometido un error fatal tras una discusión con su novia. Ingirió 29 cápsulas de un antidepresivo experimental que le habían recetado en un ensayo clínico. El colapso biológico. Los médicos le administran líquidos intravenosos, pero su cuerpo no responde. Su corazón late desesperadamente rápido pero sin fuerza. Es un cuadro de sobredosis clásica. Sin embargo, cuando el médico responsable del ensayo clínico llega al hospital, trae una noticia que cambia todo. Mr. A pertenecía al grupo de control. Las 29 pastillas que ingirió no contenían ni 1 miligramo de fármaco. Eran inertes. La reversión instantánea. Lo que ocurrió a continuación desafía la lógica. En el momento en que el médico le explicó que no había veneno en su sistema, la presión arterial de Mr. A volvió a la normalidad en menos de 15 minutos. Sus síntomas desaparecieron. El cerebro de Mr. A había simulado una sobredosis de tal magnitud que sus órganos estaban empezando a fallar. Su mente estaba matando a su cuerpo, basándose en una etiqueta falsa. Este caso demostró que el nocebo no solo causa mareos o dolor de cabeza, puede provocar un fallo multisistémico. Si el médico no hubiera llegado a tiempo con la verdad, ¿habría muerto Mr. A de una sobredosis de azúcar? Maldiciones modernas y el contagio social. El vudú y la ciencia. El fisiólogo de Harvard, Walter Cannon, documentó lo que llamó muerte vudú. Observó cómo en tribus de Australia y África, individuos sanos morían días después de ser maldecidos por un chamán. Cannon descubrió que no era magia, sino un estado de terror absoluto, que sobreestimulaba el sistema nervioso simpático, provocando una caída fatal de la presión arterial y un paro cardíaco por estrés. Histeria colectiva, el nocebo social. El nocebo es contagioso. En 1998, en una escuela de Tennessee, una profesora sintió olor a gas y comenzó a tener dolor de cabeza y náuseas. En minutos, 100 estudiantes y empleados desarrollaron los mismos síntomas. Se evacuó la escuela, se realizaron pruebas masivas y no se encontró nada. Ni gas ni toxinas. Fue un brote de enfermedad psicogénica de masas. El miedo de uno se convirtió en la biología de todos. El poder de la autoridad. A menudo el chamán moderno es el hombre de bata blanca o el titular de noticias. Analizaremos cómo el estigma social y la presión del grupo pueden hacer que una población entera experimente efectos secundarios de un medicamento, solo porque se dice que es peligroso. Blindaje mental en la era digital. Cibercondría, el algoritmo del nocebo. Hoy, el mayor vector de nocebo es Google. Entras a buscar las causas de un dolor de cabeza y sales convencido de que tienes un tumor cerebral. Esta búsqueda obsesiva genera un estado de hipervigilancia. Empiezas a notar cada latido, cada espasmo, cada molestia que antes ignorabas. Tu atención actúa como una lupa y el cerebro, bajo estrés, interpreta estas sensaciones normales como señales de desastre. Hackeando el sistema. ¿Cómo podemos revertirlo? Existe el efecto placebo contextual. Los estudios muestran que si un médico es empático y cálido, los efectos secundarios de los fármacos disminuyen. El lenguaje importa. Decir la mayoría de la gente tolera esto bien, en lugar de esto tiene efectos adversos, cambia la respuesta química del paciente. La clave es el reencuadre cognitivo. Conclusión y empoderamiento. El efecto nocebo es la prueba definitiva de que no somos observadores pasivos de nuestra biología. Somos participantes activos. Tu mente tiene un presupuesto de energía. Si lo gastas en anticipar el dolor, lo encontrarás. Pero si comprendes cómo funciona este mecanismo, puedes empezar a desarmarlo. No se trata de negar la enfermedad, sino de no invitarla antes de tiempo. Tu mente es el guionista de tu salud. Asegúrate de escribir una historia en la que seas el héroe, no la víctima. Entender el efecto nocebo nos da el poder de tomar las riendas de nuestras expectativas y dirigir nuestra biología hacia la salud, no hacia la enfermedad. No subestimes el poder de tus pensamientos. Pueden ser tu mejor medicina o tu veneno más sutil. Gracias por acompañarme en este viaje a las profundidades de la mente. Si te ha parecido interesante, deja tu comentario o reflexión
Y no olvides suscribirte para no perderte más exploraciones como esta. Nos vemos en el próximo video.